gonna say a couple of things, but don't worry, you may not understand it, but just keep it listening. Mire, la que va a tapar el chelo es mañana, ¿verdad? Y vino hoy, qué bueno. En un rancho, ¿verdad, vive? Por favor, si vamos pudiendo tomar nuestros lugares, vamos a comenzar con la siguiente sesión. Muy bien, hermanos, hemos gozado de 2 sesiones hasta el momento y quería mencionar algo rapidito, y es que en el Antiguo Testamento, mientras se iba desarrollando la Escritura, los hombres que creían en el Señor no tenían la Escritura como nosotros la tenemos hoy, completa y ya cerrada, sin revelación adicional que necesitemos. Sin embargo, cada uno de ellos podía vivir de una manera que honrara a Dios con la parte de la Escritura o la revelación que ellos tuvieran en ese momento. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo, hermanos, que tenemos la revelación de Dios completa? Y no solo tenemos la revelación completa, sino que aún en nuestro propio idioma podemos disfrutar, gracias al Señor, de la Escritura en nuestras manos. Nosotros no necesitamos nada más, como decía el pastor Juan al inicio de la conferencia, no necesitamos integrar otras cosas a Cristo, como hablaba el pastor Will. No necesitamos agregar nada más a la Escritura, como hablaba Hugo. Nosotros tenemos lo suficiente para nosotros ser salvos en el Señor y para andar de una manera que le glorifique y que le honre. Y vamos a seguir aprendiendo de Cristo en la siguiente sesión. Y quiero leer un pasaje de la Escritura, un verso de Salmo 19, 14. Dice el salmista David: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por favor, pongámonos de pie y cantemos al Señor, nuestro redentor y roca. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechen enemigos, esperanza en medio del dolor.
Solo a Jesús la gloria. Gracias, hermanos del grupo de alabanza. Pueden sentarse. Ese turno le toca al doctor Lucas Alemán, director de TMS en español, casado con Clara, tiene 3 hijos varones. Es un joven hermano que Dios está usando y que le digo esto solo por una razón, para que oremos por él y por todos los que están predicando también el Evangelio. Así que sin más preámbulo, yo bien te dejo el tiempo, Lucas, bienvenido. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde y poder abrir el libro de Dios y poder concentrar toda nuestra atención a lo que Él tiene para decirnos y enseñarnos esta tarde y durante estos 2 días en los cuales vamos a estar enfocados solamente en Él, solamente en Él. Así que es un gusto, es un privilegio, gracias por la invitación y es lindo poder volver a ver muchos rostros que ya había visto. Algunos que no veía hace mucho tiempo, volver a conectar de nuevo y conocer otras nuevas personas que pasan a ser también ahora conocidos y parte de la familia. Sea cual sea la época en la cual nosotros vivimos, la realidad es que nosotros siempre estamos tentados a contaminar la belleza de Cristo por medio de nuestros propios ídolos. Y Juan Calvino una vez dijo, el gran reformador de Ginebra, que esto se debe a nuestra propia naturaleza humana. En una sección de la institución de la religión cristiana, Calvino comenta y dice lo siguiente, escuchen. Él dice, la naturaleza del hombre es, por así decirlo, un perpetuo taller de ídolos. Y dice, llena como está de orgullo la naturaleza del hombre, llena como está de osadía, esta naturaleza del hombre se atreve a imaginar a un Dios según su propia capacidad. Fin de la cita. Y la realidad es esta, hermanos, que nuestra mente siempre está propensa a caer en el olvido de Dios. Siempre está propensa a oscurecer la belleza de Cristo. Y por esta razón, durante la Reforma Protestante del siglo XVI, los reformadores buscaron la manera de purgar todo lo que arrojara algún tipo de sombra al brillo absoluto, al brillo deslumbrante de Jesús en nuestra salvación. Y en respuesta a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana que sostenía y todavía sostiene, como bien dijo Will, que la salvación se obtiene a través de Cristo, pero además hay que obtener y guardar ciertos sacramentos y tradiciones litúrgicas y que en el proceso además hay mediadores fuera de Cristo como María, como escuchábamos en la primera sesión. En respuesta a eso, el protestantismo formuló la frase solus Christus, que en castellano significa solo Cristo. Y en esencia, lo que la enseñanza solus Christus argumenta es que la salvación se encuentra a través de Cristo, solamente, exclusivamente y gracias a su obra de redención en la cruz del Calvario. Es exclusivamente por medio de Jesús que cualquier persona puede ser salva, solo a través de Él. No hay otro camino a Dios fuera de Cristo. Y esta frase vino a convertirse en el punto de unión de todas las demás otras enseñanzas de la Reforma Protestante. Hay 5 frases en latín, entre ellas está solus Christus, y solus Christus vino a constituir la unión. Además tenemos las otras, no sola Escritura que acabamos de oír,
sola gratia, sola fide y soli Deo gloria. Pero fue Cristo. Cristo fue lo que le dio la unidad. Cristo fue lo que le da la coherencia al resto de las otras olas. Sin Cristo ninguna de las otras puede existir. Ahora, Solus Christus no es simplemente una enseñanza reformada que quedó en el tiempo, varada en el siglo XVI. No. Esta es una doctrina cristiana fundamental. Fundamental que se aplica incluso a nuestros tiempos. Se aplica a nosotros hoy. Me encantan las palabras del teólogo Michael Reed. Él dice, el centro, la piedra angular, la joya de la corona del cristianismo, no es una idea, no es un sistema, no es una cosa, es Jesucristo. Él es la joya, Él es la piedra, Él es el centro. Esto quiere decir que cuando Lutero, Calvino, Knox, entre otros reformadores, desarrollaron estas frases, estas enseñanzas, no estaban ellos inventando verdades teológicas, sino que estaban recuperando. Estaban regresando a verdades de la Biblia. Nosotros sabemos que la exclusividad de Cristo para la salvación es clara en la Biblia. Es clara en la palabra de Dios. Es solo a través de Jesús que podemos ser salvos. De hecho, si tienen sus Biblias, acompáñenme a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Hermoso pasaje de Juan capítulo 10, donde nuestro Señor mismo, la verdad de Dios hecha carne, dice en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, escuchen, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes a mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo, de nuevo, soy la puerta. No dice una de las puertas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ninguno que entra escuchando a uno de estos salteadores, ninguno que sigue a alguno de estos ladrones puede entrar al reino de los cielos, sino excepto y únicamente por mí. Nuestro Señor afirma que es solamente a través de Él que podemos ser salvos. No hay otro camino a Dios. La Biblia afirma eso de manera clara. Sin embargo, para muchos hoy en la actualidad, esta doctrina ha quedado fuera de moda. Y según una encuesta realizada en el 2020, escuchen esto, más del 60% de los cristianos en los Estados Unidos con edades entre los 18 y 39 años creen que Buda, Mahoma y Jesús son todos caminos válidos a la salvación. 60%. Más del 30% afirma que Jesús pecó, al igual que otros hombres en la tierra, o que no están del todo seguros que lo haya hecho o no haya cometido ningún pecado. Y para esta encuesta se entrevistaron a más de 3.000 personas en total, que no solo dicen ser cristianos, sino que dicen haber nacido de nuevo, que es increíble. O sea, la situación en la cual estamos viviendo es alarmante, es grave. Y cuando nosotros comparamos estos números con otra encuesta que se realizó en el 2010, es evidente que hubo un declive vertiginoso, arrollador en estos últimos años.
En tan solo 10 años, desde el 2010 al 2020, el porcentaje de cristianos que afirmaron la exclusividad de Cristo para la salvación se redujo en un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en la actualidad muchas personas dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia tienen una visión incorrecta de quién es Jesús. Y tienen una visión incorrecta no solo de quién es Jesús, sino también de cuán significativa y cuán inclusiva es su obra en la cruz del Calvario. Por eso el presidente del ministerio que estuvo encargado de esta encuesta en el año 2020 dijo lo siguiente. Él dice, los pastores, escuchen pastores, él dice, los pastores y líderes de la iglesia ya no pueden asumir que los miembros de su iglesia u organización cristiana tienen una cosmovisión bíblica. Ya no se puede asumir. Hace algunos años atrás tal vez lo podíamos asumir, hoy ya no se puede asumir dentro de la iglesia. Y por esta razón pensé y consideré necesario estudiar esta tarde con ustedes el pasaje más famoso que existe en el libro de los Hechos sobre la salvación exclusiva de Cristo Jesús. Históricamente este versículo que vamos a estar estudiando está entre los más conocidos y entre los más apreciados de toda la Biblia, pero para muchos en la actualidad este versículo es demasiado controvertido porque defiende la enseñanza de Solus Christus. Así que les invito esta tarde que abran sus Biblias en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y vamos a leer el pasaje para entender el flujo de la narrativa. Dice así versículo 1 de Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, ellos es Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra dice que creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Y aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A qué se refiere esto? Es muy simple. Vayan al capítulo 3. Vamos a ponerlo en perspectiva. Versículo 1 dice que Pedro y Juan sabían juntos, estaban subiendo al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído a ellos un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y vio a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró en ellos o con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y vuelven entonces al capítulo 4, porque ese es el contexto. Vienen los líderes religiosos y le preguntan, versículo 7, reanudamos ahí, ¿con qué potestad? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Habéis curado a este hombre cojo?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí está el versículo que vamos a estar estudiando. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, este gran tesoro, como escuchábamos anteriormente, nos fue dado para que nosotros podamos ser mayordomos de ella. Tu palabra, que tiene origen sobrenatural, en la cual descansan tus promesas. Es por esa misma palabra, Señor, que escuchamos tu voz. Y venimos a escucharte a ti, oh Dios, a través de la predicación fiel, a través de la explicación del texto, porque no hay otro secreto para escucharte. Es simplemente exaltando al texto y dejando que el texto hable en sus propios términos, como tú has hablado de manera clara. Padre, danos entendimiento, danos un corazón humilde. Prepara en nosotros un terreno fértil para recibir tu palabra y que lleve fruto, mucho fruto en nuestra vida. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es Solus Christus. Y vamos a estar entonces enfocados en el versículo 12 de Hechos capítulo 4. Y lo primero que quiero que veamos en este pasaje, lo primero que Pedro proclama aquí es la exclusividad de Cristo. Ese es mi primer punto. Quiero que vean eso, la exclusividad. Pedro se enfoca en la exclusividad de Cristo. Desde el principio, el apóstol establece muy claramente que no existe salvación fuera de Jesús. Y el orden en griego es enfático. El orden en el texto original es altamente enfático. Literalmente el texto lee así: no hay en ningún otro salvación. No hay en ningún otro salvación. Noten que aquí la negación es doble. Él dice, no hay en ningún otro salvación. Hay una doble negación. En primer lugar, Pedro niega que la salvación sea por obras de justicia. Esto es basado en el estricto cumplimiento de la ley. En eso, dice Pedro, no hay salvación. Esa es la primera negación. No hay salvación en las obras de la ley. ¿Y cómo sabemos que Pedro quería decir eso? Porque recordemos quién está en la audiencia, a quién Pedro se estaba dirigiendo. ¿Quiénes estaban en la audiencia? Versículo 4. Versículo 5, perdón. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote de Israel. Ellos eran la audiencia. Estas personas tenían un muy alto concepto de la ley de Dios y creían que ellos podrían alcanzar la justicia que Dios demandaba para entrar al reino de los cielos a partir del esfuerzo personal, a partir del estricto cumplimiento de la ley. Pensaban que las obras podían darles a ellos vida espiritual. Pero nosotros sabemos que la ley los condenaba. La ley los condenaba como condena a cualquier persona, no solamente al judío. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 3? Acompáñenme ahí en sus Biblias. Romanos capítulo 3.
En Romanos capítulo 3, Pablo primero empieza a demostrar la culpabilidad del hombre, del gentil, y lo hace también con el judío. Y noten lo que dice acá en el versículo 19 de Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo, escuchen, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del ¿qué? Del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley los condenaba realmente a ellos, como nos condena a nosotros, como condena a cualquier hombre. De hecho, el pasaje de Hechos capítulo 4 incluso afirma que el alcance de las palabras de Pedro iba más allá de la audiencia que estaba ahí. Noten, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Es decir, Pedro no solo se estaba dirigiendo a ellos, sino que el alcance de sus palabras también iba y alcanzaba a quienes, a todo el pueblo de Israel. Todos, incluyendo a los gentiles, como dice Pablo en Romanos, debían saber y deben saber hoy que no hay salvación a través de las obras de la ley. Tal como señala Pablo, ¿se acuerdan? En Gálatas capítulo 2, versículo 16, cuando dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esta es la primera negación que hace Pedro. Pedro niega que la salvación sea por las obras de la ley. Sin embargo, el apóstol también hace otra negación. También niega que la salvación sea aparte de Jesús. Dice, no hay salvación. ¿No hay salvación en qué? En la ley. Y después dice, no hay, yo dije, en el texto original literalmente lee, no hay en ningún otro salvación. O sea, niega la salvación por obras y después niega que la salvación sea aparte de Jesús. Limita la salvación solamente a Cristo. O sea, aunque es cierto que nadie puede alcanzar la salvación por medio del estricto cumplimiento de la ley, nosotros sabemos que el Evangelio reclama más que eso. Reclama más que eso. No podemos nosotros simplemente negar la salvación por obras de justicia. La Biblia además revela que el camino a la salvación le pertenece a una persona y es Cristo Jesús. El Evangelio reclama más. Le pertenece a Cristo y a nadie más. Y esto no es algo que otra vez los reformadores inventaron, sino que es algo que los reformadores recuperaron. Jesús mismo predicó de esto en el Sermón del Monte, Mateo 7, ¿se acuerdan? Mateo 7, versículo 13. Cuando Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son. La puerta es estrecha. Es angosto el camino. O sea, esto significa que el Evangelio de Dios es incompatible con el inclusivismo tan preponderante de nuestros días hoy. Que enseña que la salvación está más allá de Jesús. Eso es lo que enseña el inclusivismo. No lo niega, pero afirma que uno puede alcanzar la salvación más allá de Jesús. Y según esta postura, esta forma de pensar, una persona no necesita creer en Cristo exclusivamente para ser salvo. Y hay que tener cuidado porque el inclusivista afirma, y puede llegar a afirmar incluso, que el cristianismo es la única religión verdadera. Pero el inclusivismo también sugiere que los seguidores de otras religiones, como el budismo, como el islam, e incluso los ateos, pueden salvarse respondiendo a elementos de su religión no cristiana. Increíble. Y sin embargo, ese es el clima
en el cual estamos envueltos hoy, el inclusivismo. Pero esto va en contra. Esto va en contra de las palabras de Pedro. Y esto va en contra de las palabras del mismo Señor Jesucristo, que en Juan capítulo 14, ¿se acuerdan? Versículo 6, Él declara, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el camino de la salvación es estrecho. El camino de la salvación es exclusivo y le pertenece a Cristo. Decir, hermanos, decir que puede existir otro camino a la salvación es una mentira. Es una mentira porque la Biblia enseña otra cosa, es tan simple como eso. Porque Jesús enseñó otra cosa. La Biblia enseña que Dios proporcionó un solo camino, no dos, no tres. Solo hay un camino que lleva al cielo. No importa, escuchen, no importa cuán sincera sea la fe de una persona en un ídolo. No importa cuán sincera sea la fe de una persona en una religión. La sinceridad de la fe de alguien no salva a nadie. No salva a nadie. ¿O no recuerdan ustedes a los profetas de Baal? Y su sinceridad, que realmente pensaban que les iba a contestar. Y no les contestó porque la sinceridad de la fe no salva, no garantiza la salvación de nadie. Escuchen esto, el camino al infierno está empedrado, está pavimentado de buenas intenciones. Y el infierno un día va a estar lleno de personas que fueron sinceras en sus creencias. Muy sinceras. La sinceridad de la fe de alguien no garantiza su salvación. La Biblia enseña que es el objeto de la fe de una persona que le salva. Y ese objeto es Cristo. Nadie más. Es Cristo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que, no dice que cree, como diciendo, bueno, si tu fe es sincera, te basta. No, dice, para que todo aquel que en Él cree, en Él y nada más que en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, solamente ese nombre salva, nadie más. Es el objeto de nuestra fe que salva. Y aunque yo sé, puede parecer amoroso decirle a alguien que hay otros caminos para llegar a Dios, en realidad eso es perverso. Es perverso porque es una mentira del enemigo. Y recuerdo como si fuera ayer, y probablemente muchos de ustedes también recuerdan esto, cuando Larry King entrevistó a Joel Austin, un supuesto líder cristiano, y le preguntó si era necesario creer en Cristo para ir al cielo. Y la respuesta de este hombre, que no lo considero un líder cristiano, fue esto. Bueno, no sé. Creo que tienes que conocer a Cristo, pero pienso que si conoces a Cristo, si eres creyente en Dios, vas a tener algunas buenas obras. Interrumpiéndolo, King, el entrevistador, le dijo, pero ¿qué pasa si eres judío? ¿Qué pasa si eres musulmán y no aceptas a Cristo en lo absoluto? Y esto fue lo que Austin respondió. Bueno, no sé si creería que están equivocados. Yo pasé mucho tiempo en la India con mi padre. No conozco todo acerca de su religión, pero creo que ellos aman a Dios. Bueno, no sé. Yo he visto su sinceridad. Fin de la cita. Hermanos, esto no es amor.
esto es condenar a una persona. Esto no es amor. Cuando nosotros le sugerimos a alguien que existe otro camino, negamos la única fuente de vida y dejamos a esa persona aferrada a algo que no salva ni nunca lo salvará jamás. Solo Cristo tiene las llaves de la vida, solo Cristo tiene las llaves de la muerte. Y si alguien desea entrar al reino de los cielos, debe acudir y besar solamente a Cristo por la fe. Solamente a Cristo. Solamente a Cristo. Escuchen, solo había un lugar seguro el día que vino el diluvio sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál era ese lugar? El arca. Ese lugar era el arca de Noé. Todos los demás lugares eran inútiles. No importaba el tamaño de la montaña, no importaba la fortaleza de la torre, no importaba la altura del árbol. Era en vano refugiarse en otro lugar que no sea el arca. Y de la misma manera hay un solo lugar para el pecador que quiere escapar de la tormenta de la ira de Dios, y eso es Cristo Jesús. Solo Jesús es nuestro refugio eterno. No existe otro lugar, no existe otro camino más seguro que Cristo. No existe otra roca más firme que Él. Y tras declarar la exclusividad de Cristo para la salvación, Pedro pasa ahora a dar una explicación. Y este es mi segundo punto. Vimos la exclusividad. Pedro va a moverse en el discurso y va a dar una explicación más detallada de lo que quiso decir en la primera parte del versículo. Vuelvan en sus Biblias, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro, no hay en ningún otro salvación, porque, ahora va a explicar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Noten cuál es la explicación de Pedro para decirnos que solo Jesús puede salvar. La explicación es acudir al nombre de Cristo. Eso es lo que dice, porque no hay otro nombre. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace Pedro? Se nos señala a nosotros que el mismo nombre de Cristo revela, manifiesta, expresa su misión en la tierra. Ahora, en la antigüedad, el nombre no era una simple etiqueta. No era una oportunidad, como veo en algunos contextos de los padres, de ser creativos y de darle un nombre a su hijo que nadie más tenga. No. No era una simple etiqueta, no era una oportunidad para ser creativos. En la antigüedad, el nombre era parte de la personalidad que lo llevaba. El nombre era equivalente a la persona, en que describía la plenitud de su ser. Y en el caso de Cristo, su nombre fue anunciado antes de su nacimiento. Y ese nombre expresó su misión redentora. ¿Se acuerdan en Mateo? Mateo capítulo 1. Versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. Y como José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu madre, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten que toda la misión de nuestro Señor se enfocó exclusivamente en nuestra salvación. Ese era el foco. No vino Él al mundo para salvar a los que no tenían necesidad de médico, sino que vino al mundo para salvar a ¿quiénes? A los enfermos. Y piensen de esta manera, el nombre de Jesús describe de manera indirecta nuestra condición como pecadores.
describe nuestra condición espiritual sin Él. Y nosotros sabemos que sin Él nosotros estamos, Efesios capítulo 2, versículo 1, muertos ¿en qué? En delitos. Estamos muertos en delitos y pecados desde el momento en que somos, el Salmo 58 dice, desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, desde aquel momento estamos muertos. Y la Biblia dice que todos nos desviamos y a una nos hicimos inútiles para alcanzar el camino de la salvación. No hay quien haga lo bueno, dice Romanos 3:12, no hay ni siquiera uno. Es decir, que no existe un lugar sobre la faz de la tierra donde el pecado no reine. No hay una isla remotamente apartada en el medio del Pacífico donde abunde la paz, donde abunde la inocencia. No hay tribu en la tierra, por más apartada que esté de la civilización, que ame la pureza. No hay un lugar en la tierra que se odie el pecado y se ame la justicia. No existe un lugar así. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es geográfico. El problema del hombre es interno. Y nosotros estamos muertos desde que somos concebidos. Y es posible como lo hemos hecho a través de la historia, es posible encontrar tribus en algún lugar, personas que sean ignorantes de muchas cosas, pero no hemos hallado nunca, ni nunca hallaremos a alguien que sea ignorante de su pecado. Nunca. Todos estamos perdidamente enamorados de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y el pecado es nuestro amo desde que nacemos. Es nuestro Señor. Por tanto, dice Pedro, es imposible salvarnos a nosotros mismos. No hay otro camino. No hay manera en que nosotros podamos abrir un camino para la salvación, aparte de Cristo, por nuestro propio esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque nuestros propios esfuerzos se enfocan en una sola cosa. ¿Y cuáles son? El pecado. Todos nuestros esfuerzos se enfocan en pecar en contra de un Dios santo. De modo que insinuar que hay otro camino para la salvación es una falta de respeto al nombre de Cristo. Gracias. Insinuar que existe otro camino para la salvación es una falta de respeto al nombre de Cristo. Sugiere que realmente Jesús no tenía que morir en la cruz. Si hay otra manera de llegar a Dios, entonces por demás murió Cristo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21. En vano murió. Su sacrificio simplemente, ¿qué fue? Otro camino más. Un camino más entre muchos. Y esto disminuye la gloria de Cristo y devalúa la obra, la gloria de Cristo de redención por nuestros pecados. Decir que existe otro camino de salvación le roba el poder a la cruz. La Biblia afirma que claramente y solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. Así que insinuar que hay otro camino para la salvación es una falta de respeto al nombre de Cristo. Pero no solo supone una ofensa al nombre de Cristo, sino que además supone una ofensa para Dios. Para Dios. Y esto queda muy claro, vuelvan de nuevo a Hechos capítulo 4, versículo 12. Noten la explicación que da Pedro. Dice, no hay en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, noten lo que dice después, dado a los hombres. Y la pregunta es, ¿por quién le fue dado el nombre a Cristo? Dice dado, no que lo escogió, dado a Él. ¿Por quién fue dado? La respuesta es, por el propio Dios. Por el propio Dios.
Esto significa lo siguiente, hermanos, que la misión de Cristo por venir a la tierra, buscar y salvar a lo que se había perdido, tuvo su origen en el cielo, no en la tierra. Así como la palabra de Dios tiene su origen sobrenaturalmente en el cielo, la misión de Cristo tuvo su origen en el cielo, no en la tierra. Fue el plan de Dios. La cruz, hermanos, no es el resultado del intelecto humano. La cruz no es el resultado del ingenio creativo del hombre que está en búsqueda de una experiencia religiosa superficial con Dios. La salvación, dice 2 Corintios 5:18, proviene de Dios. Le pertenece a Él, solamente a Él. Es el plan divino. Entonces, no solo es una falta de respeto al nombre de Cristo, sino que además es una afrenta contra Dios decir que hay otro camino diferente al establecido en la Biblia. Jesús, y solo Jesús puede salvar, ¿saben por qué? Porque así lo determinó Dios. Así lo quiso Dios. O sea, Dios es el diseñador, Dios es el dueño y Dios es el determinador de nuestra salvación. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros la osadía de ir en contra del plan de Dios y proponer que hay otro camino al cielo? Pablo lo expresa así, ¿se acuerdan? En Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, y podríamos agregar, y que ha sido establecido por Dios, sea anatema. Sea entregado a las llamas del fuego del abismo, del infierno. El único, escuchen, el único evangelio que salva es el evangelio de Dios. Todos los demás evangelios condenan porque no tienen a Cristo como su Salvador exclusivo y excluyente. Jesús es el único nombre con autoridad bajo el cielo para salvar. No hay otro. Y en esto, hermanos, no hay espacio para la neutralidad. En esto, hermanos, no hay ningún tipo de lugar para la indiferencia y mucho menos para ser pasivos. En un mundo religioso como el que estamos, con un inclusivismo arrollador, la tolerancia no es una opción. La tolerancia no es amor. Es Jesús o nada. ¿Es tu sistema religioso o es la cruz? Pero no puedes tener ambas. No hay un camino intermedio para la salvación aparte de Cristo. Y si nuestra oferta de salvación es más amplia que el camino que Dios ha establecido desde el principio, no es una oferta de salvación, es una sentencia de muerte. Es una sentencia de muerte. Me encantan las palabras del obispo J.C. Ryle. Él dijo lo siguiente, escuchen, el amor indiscriminado no es amor en absoluto. Y la aprobación indiscriminada en todas las opiniones religiosas es solo un nuevo nombre para la infidelidad. Y si hay algo que lamentablemente caracteriza a muchos cristianos modernos, es la infidelidad. Que viven sus vidas aprobando que hay otros caminos al cielo. Aprobando que está bien. Está bien que sigas yendo a la Iglesia Católica. Que está bien que sigas teniendo una imagen en tu casa y la sigas adorando. Que te sigas postrando ante eso. Y hoy, en nombre de la tolerancia, muchos cristianos son infieles, o supuestos cristianos son infieles a lo que Cristo pide de nosotros. Y todo esto inevitablemente nos conduce a la exigencia, y ese es el tercer punto, el último punto, la exigencia que Dios hace en el Evangelio. Vimos la exclusividad, la explicación, y ahora vamos a ver la exigencia que Dios hace
en el Evangelio. Y eso lo vamos a ver al final del versículo. Versículo 12 dice, no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado por Dios a los hombres, escuchen, en que podamos ser salvos. Y aquí otra vez, la última frase, en que podamos ser salvos, es mucho más fuerte en el original, mucho más fuerte. No dice que podemos ser salvos, porque esta traducción puede prestarse a confusión. Podría interpretarse como que si nosotros tenemos la habilidad inherente de alcanzar la salvación, y eso no es lo que Pedro está diciendo. Tampoco dice poder en el sentido de permiso, porque eso sugeriría algún tipo de incertidumbre, si tenemos el permiso de ser salvos en Cristo. Literalmente, ¿saben cómo lee el texto? Dice así, no hay en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado por Dios, agrego, a los hombres, en que debamos ser salvos. No dice podamos, dice debamos ser salvos. Y esta palabra debamos denota, conlleva un elemento de obligación. Aparece 102 veces en el Nuevo Testamento. Y Lucas las utiliza 41 veces a esta palabra, tanto en su relato del Evangelio como en el libro de Hechos. 41 veces la usa Lucas. Y casi todos los usos de esta palabra en los libros de Lucas y en el libro de Hechos están relacionados de manera directa o indirecta con Jesús, el cual cumple el plan determinado por Dios para traer salvación al ser humano. Por ejemplo, acompáñenme a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, noten el versículo 26. Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, ¿se acuerdan? Acá Pablo y Silas estaban en la cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando entonces el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, escuchen, que debo, ahí está la palabra que se usa en Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, en Hechos capítulo 4, versículo 12, la palabra debamos expresa, no permiso, sino que expresa la obligación, la necesidad establecida por Dios mismo para la salvación. Y dado que la salvación solo es posible por medio de Jesús, esta parte del versículo afirma que nosotros tenemos como seres humanos la necesidad de buscarla solamente en Jesús y nadie más. Estamos obligados a buscarla solamente en Él. No es solo inútil tratar de abrir un camino diferente para la salvación a través de las obras, sino que dice acá Pedro, es incoherente con el plan de Dios. Es incoherente. Todo hombre está bajo la obligación moral de responder al llamado de creer en Jesús y de ese modo alcanzar la salvación. Todo hombre. Nadie, por más santo que se crea, tiene ninguna posibilidad de alcanzar la salvación si no responde al llamado exclusivo de Cristo. Nadie. El Evangelio exige una respuesta. El Evangelio demanda una respuesta. Y esa respuesta es invocar el nombre de Cristo por la fe. Invocar su nombre.
Hay salvación de parte de Dios solamente para aquellos que se vuelven a Cristo de sus pecados y lo hacen a través de la fe. Pablo lo dice así en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la exigencia que Dios hace en el Evangelio, que el hombre tiene que responder. Está bajo obligación divina y moral de responder al llamado. Sin embargo, escuchen esto, la exigencia de Dios no termina cuando nosotros respondemos al llamado de la salvación. La exigencia no se termina cuando nosotros respondemos al llamado de la salvación, sino que toda nuestra vida cristiana debe estar caracterizada de principio a fin por una devoción exclusiva a Jesús y a nadie más. Y Pablo habla de esto cuando se dirige a la iglesia en Corinto. Acompáñenme en sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 11. Escuchen esto. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y escuchen las palabras de Pablo. Dice, pero temo que como la serpiente. Él se estaba dirigiendo a la iglesia, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo aquí se está dirigiendo a la iglesia en Corinto. ¿Y saben cuál era su mayor preocupación? Su mayor preocupación era que los pensamientos de aquellas personas que estaban en la iglesia sean de alguna manera extraviados. Hermanos, esto indica que nuestra mente se puede echar a perder de la misma manera que la leche abierta se nos echa a perder cuando lo dejamos fuera de la nevera. Espiritualmente hablando, nuestra mente se puede echar a perder. Y en el original, aquí la última frase dice, vuestros pensamientos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. En el original, esa frase, la sincera fidelidad, en realidad es una sola palabra que puede traducirse, ¿saben cómo? Como sencillez. Que vuestros pensamientos sean extraviados de la sencillez de Cristo. Hermanos, hay una sencillez del Evangelio que nosotros debemos proteger a toda costa en nuestra mente si hemos respondido favorablemente al mensaje de salvación. Escuchen, la integridad del Evangelio se hace o se deshace en la exclusividad de Cristo. Hay una sencillez del Evangelio, ¿es Cristo o es nada? Ahora, yo sé, para algunos esto puede sonar un poco exagerado, para algunos se puede sonar un poco intolerante, pero cuando nosotros entendemos cuál es la exigencia de Dios en el Evangelio, nuestra obligación para con Cristo es naturalmente exclusiva y excluyente. Exclusiva para con Él y excluyente para con otros. Pero así todo, Pablo tenía un temor. Y el temor es que nuestra mente, nuestros pensamientos se echen a perder. Porque a pesar de que nosotros podemos responder favorablemente a un llamado del Evangelio, el problema, dice Pablo, es que nosotros podemos ser engañados. Como la mujer fue engañada con la astucia de la serpiente, dice. Nosotros podemos ser engañados. Y por esta razón Pablo suena la voz de alarma en la iglesia en Corinto, prende todas las luces, porque el apóstol otra vez sabía que siempre existe la posibilidad de abandonar a Cristo, aún cuando nos identificamos a una iglesia local. Siempre existe la posibilidad de serle infiel a Cristo y darle la espalda.
Escuchen, no porque alguien respondió favorablemente al mensaje de la salvación significa que esa persona sea verdaderamente salva. La parábola del sembrador nos recuerda que hay personas que escuchan el Evangelio y hay personas que tienen una experiencia superficial religiosa, es decir, que responden favorablemente al Evangelio, pero que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Mateo 13, me encanta esta parábola. Aquel día, dice versículo 1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Y me encanta porque esta es una de las pocas parábolas que después Jesús explica lo que quiso decir. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ¿y qué hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que no responde. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que, escuchen, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, responde favorablemente, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, al venir la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra también, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La parábola del sembrador nos recuerda que hay muchos que pueden responder favorablemente, tener una especie de experiencia religiosa superficial cuando escuchan el Evangelio de Dios y sin embargo todavía están muertos. De modo que nosotros siempre tenemos que estar alertas. Siempre tenemos que estar alertas de no arruinar la sencillez del Evangelio que hemos recibido por gracia. Y hay dos maneras en las cuales nosotros podemos estropear nuestros pensamientos de la sincera fidelidad a Cristo. Y primeramente nosotros podemos extraviarnos, ¿saben cómo? Por medio de la sustitución. Nosotros podemos extraviarnos por medio de la sustitución. Cuando nosotros, escuchen, apartamos nuestros pensamientos del gran objeto de nuestra fe, es decir, de Cristo, y lo sustituimos por otro, llámese iglesia, llámese el bautismo, pastores, llámese el ministerio, la confesión de fe, lo que quieran llamar. Cuando sustituimos a Cristo por algo, por más noble que sea, dañamos la sencillez del Evangelio. Y en el momento que tú sustituyes a Cristo por cualquier cosa, tu devoción deja de ser exclusivamente cristiana. Ya no sigues a Cristo, sino que sigues a algo o a alguien más. Y la otra manera de estropear nuestra manera de pensar, la otra manera de arruinarnos es a través de la suma. No solo de la sustitución, sino también de la suma. Cuando nosotros le añadimos a Cristo otro objeto de valor con el cual tiene que competir para nuestra adoración, llámese el dinero, llámese la familia, llámese el trabajo,
¿Saben lo que dañamos? La sencillez del Evangelio. Basta con agregarle cualquier cosa a Cristo para corromper el Evangelio por completo. Cualquier cosa. Por más pequeña que sea. Y arruinamos el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no comparte su gloria con nada ni con nadie. Entonces, no renuncies a la integridad de tu mente por el inclusivismo de esta época que te dice, suma otros métodos, suma otras religiones, ni sustituyas a Cristo por cualquier otra cosa. No renuncies. No hagas el Evangelio más complejo de lo que es. Mantén a Cristo en el primer lugar de tu vida, porque no hay otro Salvador más que Jesús. En resumidas cuentas, entonces, y para terminar, Solus Christus es más que una enseñanza reformada. Es más que una frase latina que tuvo origen en el siglo XVI. Es una doctrina cristiana fundamental que tiene implicaciones para nosotros hoy, aquí, ahora. Si nosotros hemos respondido al mensaje de salvación favorablemente, entonces, como consecuencia de eso, nosotros debemos comprometernos con Cristo todos los días de nuestra vida. Resistamos la tentación de contaminar la belleza de Cristo por medio de otros sustitutos, por medio de sumar otros objetos a nuestra fe que compiten con la adoración que solo le pertenece a Cristo y a nadie más. La salvación se encuentra en Cristo y solo en Él. Y sin esta convicción no hay evangelio. Y sin esta certeza, la iglesia no tiene razón de existir. Porque este es el mensaje que tenemos que proclamar hoy. Este es el mensaje que tenemos que anunciar con firmeza, con denuedo, con dedicación. Anunciemos que no hay otro camino a Dios aparte de Cristo y no hay otra manera de vivir que valga la pena sin Cristo. Porque Jesús es nuestro todo. Y sin Él no tenemos nada. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso pasaje, predicado por el gran apóstol Pedro. Que nos recuerda de la exclusividad que tiene Cristo para nuestra salvación y para nuestra manera de vivir. Oh Señor, tú conoces los corazones de todos los que están aquí presentes hoy, muchos de los cuales están identificados con una iglesia local, muchos de los cuales sirven en una iglesia local. Tú conoces los afanes, las tristezas, las frustraciones, pero por sobre todo tú conoces la condición de nuestro corazón. Y es posible, oh Dios, que hoy aquí, en esta iglesia, haya alguien que todavía no haya confiado exclusivamente en Cristo para salvación. Señor, te ruego que a esa persona le des la fe para creer que no hay otra persona que pueda salvarle más que Cristo. Y que su obra en la cruz, esa cruz cruenta, donde el Hijo de Dios se enfrentó delante de ti de una ira santa, llevando sobre sí el pecado de muchos. En esa cruz encontramos salvación, el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra alma, el pago de nuestra culpa. Solo en Jesús tenemos salvación y en nadie más. Señor, dale a esa persona la fe para creer que Él es más dulce que la miel, que Él es la roca de nuestra salvación y que no hay futuro en permanecer con un corazón duro como el que tiene.
Quiebra, Señor, ese corazón. Dale arrepentimiento. Muéstrale la gloria, la belleza de Cristo. Y a nosotros que hemos respondido favorablemente, a aquellos que estamos bautizados, a aquellos que lideramos una iglesia, a aquellos que servimos, a aquellos que trabajamos por la obra, no permitas, oh Dios, que nuestra mente y nuestro corazón contamine la belleza, la sencillez de seguir a Cristo y a nadie más. Pon en nosotros un temor por caer en el olvido algún día y darle la espalda a aquel que estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para tomar el trago de la ira amarga de Dios y salvar a pecadores ingratos como nosotros. Permítenos vivir vidas completamente rendidas a Él. Que Cristo no tenga que competir con nada ni con nadie por nuestra adoración, sino que podamos entregarnos a Él todos los días como un sacrificio vivo y agradable delante de ti. Lo pedimos todo esto en el nombre exclusivo y excluyente de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si queremos amar a los perdidos, debemos predicar solamente que en Cristo hay salvación. Así que pongámonos de pies y cantemos esta alabanza al Señor que nos sostiene, gracias a su obra mediadora, como hablaba el pastor Will. El Señor no solo nos salva, sino que nos sostiene hasta el fin. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podré estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá.
Solus Christus. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora vamos a tomar un descanso más rápido. Ya está el food truck allá afuera. Si usted pagó por adelantado, va a haber una fila. Si usted necesita comprar su alimento, va a haber otra fila. Van a ser 2 filas. ¿Qué les parece si regresamos a las 7 para que tomen un buen descanso? Y también voy a darles rápidamente los nombres de los siguientes ganadores. Solo pasen ahí a la mesa de Lifeway. Amelia Domínguez, Yolanda Alejandro, Abraham Yanopoulos, Marta Romero y Kaylee Vázquez pueden pasar a la estación por su regalo. Nos vemos aquí en 40 minutos. Que el Señor les bendiga.